señor alcalde, señor concejal de Cultura, autoridades locales, coordinadora, estimados ponentes, autores y autoras paradeños, señores y señores, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos a la segunda jornada de Cultura Villa de Parada, organizadas por nuestro ayuntamiento. Antes de dar paso a las ponencias de esta tarde, paso la palabra a la animadora sociocultural del Ayuntamiento de Parada, doña Montserrat Vera González, que nos hablará sobre la fundamentación de la segunda jornada de Cultura. Gracias. Buenas tardes. Hecho el saludo protocolario por nuestra joven presentadora, os damos un saludo muy cordial y os deseamos un feliz Día Mundial de la Poesía. Voy a tratar de explicar la fundamentación de la segunda jornada de Cultura Villa de Parada. ¿Por qué surge la necesidad de hacer una jornada de cultura? ¿Se me escucha bien? Primer fundamento. El excelso valor cultural de nuestro pueblo. Si Paradas tiene su propia idiosincrasia y valor, estoy segura de que se lo debemos a la cultura. 26 años trabajando para el área de cultura del Ayuntamiento de Parada me legitiman para asegurar que Parada es uno de los pueblos más cultos de nuestro país. Y digo bien, porque los datos nos avalan. Parada ha cultivado la cultura desde siempre y quien siembra, recoge. Podríamos preguntar, ¿es Parada un pueblo monumental? Tiene unos monumentos muy importantes que atraen al turista, como es nuestra iglesia de San Eutropio con sus 5 naves. Y ahora la Casa Nazarí Carmen de los Arrayanes, aparte de nuestras ermitas de San Albino y San Juan de Letrán. Hay pueblos que nos pueden superar. ¿Tiene Paradas un gran patrimonio artístico? Puede que no podamos presumir de cantidad, pero tenemos un Greco en nuestro museo parroquial que bien merecería ser declarado bien de interés cultural. Y si pudiera ser, en unas terceras jornadas de cultura futura o en una segunda sobre el Greco. En este apartado también pudieran superarnos. Pero ante las preguntas, ¿Paradas es un pueblo culto? ¿Paradas hace actividades culturales? ¿Paradas promueve la cultura? ¿Las asociaciones de nuestro pueblo tienen vida cultural y social? ¿Se puede comparar Parada, culturalmente hablando, con los pueblos vecinos? Estas preguntas tienen una respuesta claramente afirmativa. Y durante muchos años me consta que algunos pueblos vecinos han mirado, admirado y elogiado el fervor cultural de nuestro pueblo y lo han tenido como referente y ejemplo. Son muchas las veces que he escuchado decir a lo largo de estos años por otros técnicos de cultura de otros ayuntamientos, con lo pequeña que es Parada y nos superáis en actos culturales. En la segunda jornada de historia, Jerónimo Trigueros Barrera, en su conferencia Parada, 100 años de tradición cultural, destacaba la importancia de nuestro certamen literario de declaraciones de amor y resaltaba que ya iba por la 7ª edición. Ahora resulta que va por la 28ª edición. También hacía lo propio con la Semana Cultural de Actividades Flamencas, que en aquella fecha llegaba a su 10ª edición. Ahora estamos inmersos en la organización de la 35ª. En aquella ocasión se publicó la breve antología de autores paradeños en una labor de recopilación importante por parte del IE San Albino de Parada, con Manolo Cobano como director, y una perfecta coordinación realizada por Jerónimo Trigueros, Jesús Romero y Angélica López. En ella se recogían una 30 de autores paradeños. Si ahora hiciéramos una futura publicación, rondaríamos los 50. Espero no dejarme atrás ninguno y si me lo dejo, para eso están las jornadas de cultura, para después recopilarlas y corregir los errores. Poeta Manuel Núñez, poeta Pérez Barrera, Bartolomé Torralba, Juan Barea Portillo, Tomás Salvago de Aguilar, Javier Salvago, Juan Peña, Máximo López, José Cenizo Jiménez, Joaquín Ramón Pérez Buzón, Álvaro Pastor, Lola Rodríguez Cortés, Florencio Vera, Ricardo Benjumea Cancino, Isidro Salvago Pérez, José Gómez Salvago, Mónica Salvago, Cecilia Gómez Salvago,
Antonia Vecilla Castillo, Manuel Lozano Vascón, Juan Cortés Muñoz, Jesús Remírez Muneta, Carmen Alcaide, Fina Palma, Bienvenida Montero, Rosario Pascual Lira, Rafael Palma, Evaristo López de la Viesca, Antonio Luis Vera Velasco, Olga Soto Peña, Loli Núñez, Eduardo Pastor, Rafa Navarrete, Elena Vascón, Manuela Reina, Javier Muñoz Repiso Salvago, Manolo Cobano Navarrete, Ana Barrera Pastor, Manu Sánchez Montero, José Vicente Recacha, Jerónimo Trigueros Barrera, Jesús Romero Núñez, Víctor Manuel Muñoz Sánchez, Juan José Pastor González. Y puede que me deje alguien atrás, como he dicho, pero aquí está el segundo fundamento, el que hemos mencionado, la necesidad de recopilar y el por qué recopilar. Además de todos los nombrados, con ediciones ya publicadas, hay quienes están a punto de hacerlo, como José Galindo Vera, que hoy nos acompaña como conferenciante, o Armando Lozano Pastora. O están también de los que esperamos que lo hagan por sus asiduas publicaciones de poemas en Internet, como es el caso de Raquel Villalba Rodríguez. Asimismo, numerosos paradeños y paradeñas cuyos poemas han sido premiados y recogidos en libros, como es el caso de Alba García Santoyo o Vicente Ferrer López Vera, o en discos de flamenco, como es el caso de Felisa Sánchez Vergara, o a través de tesis, colaboraciones en revistas, etcétera, como es el caso de José Manuel Cancino Muñoz Repiso, o de quienes han publicado un libro de forma intimista y casi privada, como es el caso de Conchita Lara o Joaquín Barrera, o los que han tenido colaboraciones en libros, como hemos dicho, o bien los que se quedaron sin publicar, como Alfonso Muñoz Repiso Pérez o Ramón Saucedo, o que no han publicado aún, pero que albergan contenido de gran significado para nuestro pueblo, como Vicente Vera. Y ahora quiero dedicar unas palabras de entre todos los autores paradeños a 5 de ellos. En la cumbre, Javier Salvago y Juan Peña, reconocidos a nivel nacional y regional como 2 de los mejores poetas que existen actualmente, y a Lola Rodríguez Cortés, a Álvaro Pastor y a José Cenizo Jiménez, a los 5. Qué grandes paradeños que, residiendo fuera de nuestra parada, siempre volvéis a ella retroalimentándoos mutuamente con el pueblo y el pueblo con vosotros. Gracias por acudir a esta cita. Habéis sido los primeros en contestar y apoyar esto. Gracias por vuestra grandeza, pero sobre todo por vuestra humildad y vuestra generosidad. Gracias por permitir una fotografía como la de aquel 23 de abril de 2003, fusión de los de siempre y de los de ahora, pasado, futuro y presente de la literatura en Parada. Hace una semana, en este aula municipal de cultura La Comarcal, disfrutábamos del teatro de la comedia al drama de la compañía Tatachín y de Mujeres Lorquianas a cargo de la asociación Puente Birrete. Los directores de estas representaciones, Pepe Galindo y Aurora Ruiz, formaban parte del elenco de la compañía de teatro popular ATPP, que durante 40 años ha desarrollado el teatro en Parada a cargo de su director Máximo López, para la cabalgata de Reyes Magos u otras causas benéficas y de manera altruista. Con ello quiero decir que quien siembra recoge, que si hay diferentes grupos de teatro ahora mismo es porque se ha sembrado el teatro durante muchos años, porque alguien, por añoranza, como decía ayer el concejal de Cultura, o con el propósito de hacer algo nuevo, no dejará morir el teatro en Parada, porque lo ha disfrutado desde su niñez y se ha enamorado de él. Del mismo modo ocurre con otras temáticas culturales. Si Paradas tiene tantos lectores es porque tuvimos una de las mejores bibliotecas en los años 60. Si tenemos ese amor por la literatura es porque hemos tenido la gran fortuna de pasear nuestras calles mirando hacia los nombres de los escritores que las rotulan. Si actualmente nuestra localidad tiene tantos autores propios, es porque estos han crecido rodeados de esos primeros poetas que recitaban en el campo, en la escuela, en un centro de día, en una plaza o en una calle. Porque este es el segundo fundamento de la jornada de cultura. Se trata de sembrar, recoger, producir, recopilar y volver al proceso creativo una y otra vez.
¿Y qué papel juegan las instituciones en todo esto? Recopilar para que toda esta labor cultural y toda esta producción no quede en el olvido, porque las nuevas generaciones no serían conocedoras de todo ello sin estas publicaciones, sin estos actos que no hacen otra cosa que recopilar cuanto de nuevo hay en relación a la historia y la cultura de Parada, a través de investigación o para recordar todo lo que somos, que equivale a todo lo que hemos hecho hasta ahora. De ahí estas jornadas de cultura. Lo veíamos ayer. Javier Arzenegui y Pablo Parrilla recopilaron todo lo referente a la saeta antigua de Parada, para que no se pierda y vuelva a tener el brío de hace unos años, para que esas personas que saltaron o cantaron a la Semana Santa, para que esos letristas de saeta puedan seguir dejando páginas de pasión y sentimiento. Pero igual ocurre con los pregones de Semana Santa, con la feria, con la glosa de la Navidad, etcétera. En cuanto se consideró que había material suficiente, estaba el Ayuntamiento de Parada y a su cabeza el alcalde, don Rafael Cobano, y el concejal de Cultura, don Francisco Javier Jiménez Morilla, no dejaron pasar la oportunidad que se le brindaba. Y no dudamos en incluir a esta jornada en la subvención para actividades culturales que nos concedió la Diputación de Sevilla. Y, por supuesto, hemos contado con la generosidad de estos 5 conferenciantes: Joaquín Ramón Pérez Buzón, Javier Arzenegui Rodrigo, Pablo Parrilla González, Máximo López Jiménez y José Galindo Vera, quienes, sin ser los que en un principio estaban previstos, son personas que tienen las alforjas llenas de contenido literario, historia y amor a nuestro pueblo. Y llega el tercer fundamento, y el más emotivo, el reconocimiento a los que construyen Parada. Si durante unos años tuvimos esta comarcal llena de público, no siempre fue así. Hubo épocas de esplendor, como son los años 70, en los que la animación sociocultural emergía junto a los principios democráticos de la transición y, sobre todo, de nuestra Constitución. Y, como puede comprobarse en las fotos, vinieron unas décadas muy productivas en cuanto a cultura. Era una niña y admiraba profundamente lo que veía en revistas de feria, etc. Éramos un pueblo con un colectivo muy asiduo a los actos culturales, colectivo que seguía asistiendo allá por los 90 y la primera década de los 2000, y cuyos nombres y apellidos, han guardados en mi memoria, los sigo conservando en los ficheros de mi ordenador de la Casa de la Cultura, en formato de invitaciones que asiduamente les enviábamos. También ellos se merecen este reconocimiento, aunque sería imposible nombrarlos aquí a todos. Porque, ¿qué sería de la actividad cultural sin un público asistente? No obstante, y participando todavía este colectivo, en el año 1999 nos encontramos, tras hacer un estudio exhaustivo, que había una parte de la población, sobre todo mayores de 60 años, que ni participaba ni asistía a la cultura de este pueblo. ¿Y qué hicimos? Un programa específico de animación sociocultural para personas mayores de 60 años. Y así conseguimos un público que durante 20 años ha propuesto, ha organizado, ha participado y ha asistido a cuanto evento cultural y festivo ha existido en nuestro pueblo. Casi podría decir de memoria sus nombres. Y llegamos a la época actual. No podemos dormirnos los laureles, porque no todo es positivo y estamos viviendo junto a la época de expansión literaria, con un número más que importante de autores nuevos, horas bajas en cuanto a la asistencia a actos culturales. Teatros profesionales que no cuentan con el respaldo suficiente. Hay que seguir animando a la participación activa y también a la asistencia de nuestro pueblo. Y no estoy haciendo una crítica a los poderes públicos, a los políticos, al contrario. Más bien estoy animando a todos y a todas y a cada uno de nosotros, los que constituimos Parada, a apoyar estos actos. Porque cuando más nos hizo falta, como en la época del COVID, ahí estuvo la cultura para ayudarnos a salir de la soledad y la tristeza. Entonces, hace 5 años, descubrimos que primero es la supervivencia y luego el pan. Pero después de ese luego, el alma necesita de la cultura para seguir viviendo, para seguir sintiendo. Y después de hacer este reconocimiento anónimo a tantas personas que nos han sostenido la cultura, no me puedo olvidar de ellos y ellas, con mayúsculas,
esa gente del pueblo que ha construido de manera altruista, sin ningún afán de protagonismo, esos de los que hablábamos en la presentación del libro de Ricardo Benjumea Cancino, Más paraeño que el Porche, porque esos son más paraeños que el Porche. Por eso, unas jornadas de cultura para que no se nos olvide a ellos que construyeron. Aunque he mencionado a todos los autores paradeños, algunos en la cúspide, pero entre todos ellos no podemos olvidar a quienes su obra literaria, creativa y artística está basada en el amor por y para Parada. Pero no solo a los que escriben, sino también a los artistas que nos hacen llorar y reír, a los artistas que se han dejado la piel en un escenario encumbrando a Parada, como han sido Miguel Vargas, Eli Parrilla y muchos más. A los escultores, que también los tenemos en nuestro pueblo, aunque por su timidez ocupan un segundo plano. A las que bordan, a los que hacen empleita, etcétera. A cuantos alcaldes y concejales de cultura han mimado la cultura paradeña. Y de nuevo tengo que mirar al cielo, porque algunos los sigo saludando por nuestras calles. Félix, Ángela, Irene y muchos más. Pero hay dos a los que ya no veo, Alfonso y Pepe. A los que son fuentes constantes y a los que llevo acudiendo desde el año 1999, pero estaban mucho antes que para mí, para otras personas que trabajaban en cultura. Ricardo, Florencio, allá arriba donde estéis, y Jerónimo, Jesús, Máximo, aquí presentes, nunca me cansaré de daros las gracias. Y por último, también a aquellos cuyo nombre no suele aparecer en carteles, porque son los guardaespaldas de la cultura. Y casi no te das cuenta de que existen hasta que los necesitas para encumbrar a los demás, para poner arte, poesía o sencillamente una silla encima de un escenario. A los que les presentas un proyecto o les pides una corrección, una intermediación, que te den unos datos culturales o cronológicos. A esos que sostienen la cultura de cada pueblo, promoviendo, alimentando, a estos que sostienen. Decía el poeta Rabindranath Tagore, agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candí que constante y paciente la sostiene en la sombra. Porque qué bonito es ser animadora sociocultural de un pueblo como Parada, cuando se entiende el verdadero significado y se siente la devoción de un oficio como este. No debemos dejar de ser el pueblo culto que siempre fuimos, del que hablaba Bartolomé Torralba y Bazán. En el centro casi del término, sobre los cerros de las dehesas denominadas antes de Don Dionís y Parada, o del que hablaba Máximo López en su canto a Parada. Pajarillos silvestres cantan cada mañana, despertando del sueño a mi pueblo de Parada. Gente noble y sencilla, su mano siempre da. Caminante que llega, no se quiere marchar. Aunque lejos me encuentre, orgulloso diré, yo soy paradeño donde quiera que esté. Por ello, hay que seguir haciendo jornadas de historia, del Greco y de cultura de esta villa llamada Parada, pues todo nos será devuelto según el amor que pusimos al engendrarlo. Paradeños, paradeñas, nuestra cultura es nuestro principal patrimonio. Si nacen muchos paradeños y paradeñas como los que hoy se encuentran aquí, nuestro proceso de desarrollo cultural está asegurado y Parada seguirá siendo lo que es, el nombre de un pueblo cuya mayor y más preciada riqueza es la cultura. Y ahora continuamos con el acto y llamamos a los presentadores del primer conferenciante. Seguidamente pasamos a las conferencias en el orden establecido en el programa. Voy a comenzar con la presentación del primer ponente, Máximo López Jiménez. Hace poco realizamos un proyecto sobre los autores de Parada para la profesora Mariana Serrano López, del IES San Albino. Yo escogí a Máximo y él y su mujer, Montsevera, tuvieron la amabilidad de atenderme en su casa para realizarle una entrevista para mi proyecto. Entre las respuestas de Máximo, mi favorita fue: soy un enamorado de Parada, me cautivan sus rincones, sus calles, sus plazas, sus personajes. Los contemplo y surge la magia que te lleva a componer por y para tu pueblo. Me parece que expresa muy bien todo el amor que sentimos todos los paradeños y paradeñas por nuestro pueblo.
Le escogí porque tanto él como su familia siempre me han tratado muy bien, por su empatía, generosidad y porque es mi vecino, pues ambos vivimos en la barriada Huerta Mota. Máximo López Jiménez nace en Parada, Sevilla, un 11 de junio de 1995, en la casa de vecinos ubicada en el número 46 de la calle Larga. Allí vivió su infancia, practicó sus primeros juegos y cursó la enseñanza general básica con sus recordados maestros don Antonio y don Alfonso. El bachiller lo llevó a cabo en el Colegio Salesianos de Alcalá de Guadaira, con María Auxiliadora como protectora, culminando el bachillerato superior con el curso de orientación universitaria en la localidad de Marchena. Durante esos años vivió y sintió Paradas como lugar preferido, a quien dedicó la mayoría de su producción literaria, tanto a través de sus libros, teatro, coros, pregones, presentaciones, artículos periodísticos, relatos y trabajos de animación sociocultural. Aquí conoció lo que el adagio popular requiere para haber vivido al completo: plantar un árbol, tener 4 hijos y haber escrito un libro. Trabajó en el Ayuntamiento de Parada hasta su jubilación, durante 45 años, ocupando cargos como animador sociocultural, técnico de cultura y tesorero municipal. Más de un centenar de placas, trofeos, pergaminos adornan sus paredes de su casa, como reconocimiento a diversos premios literarios, colaboraciones benéficas, teatros y cuadros que componen una auténtica reseña gráfica de su paso por el mundo literario y cultural. La mayoría de esos reconocimientos, como no, vienen de su propio pueblo Parada, así como de Araal, Marchena, la Puebla de Cazalla, Archidona, El Coronil, Fuente de Andalucía, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira, Los Palacios, Morón de la Frontera, Montellano, las islas de San Fernando, Alcobendas y Baracaldo. En cualquier lugar de la tierra puedes encontrar a un paradeño escribiendo. No quiero nombrarlos todos porque a buen seguro me olvidaría de algunos importantes y no me parece lo adecuado. Por ello, solo he elegido a uno, Máximo López Jiménez, porque desde niño se ha dedicado a cultivar la literatura en todos sus géneros, ya que tiene premios y publicaciones en poesía, relato, investigación, historia local, teatro, ensayos, letras flamencas, exaltaciones, pregones y glosas. Son motivos más que suficientes para elegirlo a la hora de glosar a un escritor paradeño. Me gusta cómo escribe, me gusta cómo piensa, me gusta por su sencillez y porque además de todo eso es mi abuelo. Hasta ahora se ha hablado mucho de Máximo, de su forma de ser, de su obra, de sus innumerables premios de poesía, teatro, letras flamencas y del amor a su pueblo. Así que yo voy a leer un poema que reúne mucho de lo que se ha dicho aquí y se titula Los rincones de mi pueblo. Los rincones de mi pueblo, como los echo de menos. La Cruz del Porche, Pirrete, San Albino y el Cañuelo, el Calvario, la estación, los jardines con su plaza, las barrancas del Pilar, los patios y la calle Larga. Cuando yo salga de aquí, que me lleven a Parada, que en ella quiero morir. Muy buenas tardes. Siempre quise participar en la cosa de mi padre. Antes no pude porque era pequeño y ahora no puedo, resulta que ya no hace teatro. Hace un tiempo tenía que dar una charla y se quedó afónico. Yo quería leer su escrito, pero lo hizo mi hermano Vicente y desde entonces tengo esa espinita clavada. Ahora, al enterarme que iba a participar en una jornada de historia y había que buscar presentadores, me dije, ahora no te escapas. Así que aquí me tienes dispuesto a decir una palabrita sobre tu persona, a quien siempre vi escribiendo y hablando y preguntando a personas mayores. Y cómo tú me has escrito tantos versos y canciones a lo largo de mi vida. Ahora me toca a mí dedicarte unos versitos. Aparte de mi madre, un amor tiene tu pecho. Es el pueblo de Parada por el que tanto tú has hecho. Tu coro y tu teatro, tu pregón y tu premio. Lo dicen todo de ti, como sabe todo el pueblo. Que le canten a Parada ha habido poetas grandes. De entre todos yo me quedo con lo que escribe mi padre.
Muchas gracias a los cuatro por esa presentación tan bonita, a Máximo, y vamos a seguir con la conferencia del ponente. La conferencia va introducida por un vídeo sobre Parada que se realizó en pleno COVID en 2020, de hecho creo que se publicó en el verano de 2020. No íbamos a tener las palabras de Chema Ternero, que es autor del vídeo junto a Máximo López, pero al final no ha podido ser, así que me imagino que el autor pues ya nos explicará también en su introducción cómo se ha realizado este vídeo. Damos paso entonces al vídeo. Si nos damos una vuelta por el pensamiento, reparando en la nomenclatura de nuestras calles, observaremos que Parada siempre tuvo un especial interés por dotar sus esquinas y sus plazas con los hacedores de nuestra historia en sus más diversos géneros. Músicos, pintores, escritores, personajes célebres, poetas que dieron fama al panorama español y universal y que elevaron a nuestro pueblo a la más alta estima y reconocimiento general por el gesto elegante de su reclutamiento para nuestro callejero. Poniendo especial énfasis en los poetas, podemos recorrer una treintena de calles sumergiéndonos en un mar de versos desde el Renacimiento hasta nuestros días, con los que el paradeño podría ofrecer toda una clase magistral e histórica. Son poetas que se mantienen vivos a lo largo del tiempo, dado que su lectura, a la que solemos entregarnos casi a diario, los hace imperecederos. Pero los poetas necesitan estar rodeados de gente y comprobar por sí mismos la repercusión de su obra. Gente que visite sus rincones, sus calles y plazas, dando color y calor a su recuerdo. Pero de un tiempo a esta parte, los poetas están solos, recluidos en sus rótulos como los vecinos confinados en sus casas. Ayer noche, cuando fui a depositar la basura en el contenedor, atravesé la plaza de Antonio Machado, la de los verdes jardinillos y las claras plazoletas, y aunque la fuente seguía invocándolo con el fluir de los 4 surtidores que le quedan, el poeta no siente más compañía que la de un Juan de Mairena abocado a la tertulia de su cancionero apócrifo. A la vuelta, frontilando con mis ojos, mi nueva calle, García Lorca, más triste y solitaria de lo habitual. Tristeza que reporta al poeta aquella noche del barranco de Biznar, en la que unos disparos cobardes mancharon la granada de su frente intentando silenciar su canto. Pero su sangre derramada, imposible de contener en el cáliz del mundo, contagió sus calles adyacentes, donde los poetas de su generación, Alexandre y Cernuda, el maestro Góngora y el precursor de la poesía contemporánea, Gustavo Adolfo Bécquer, ondean el pañuelo de los llantos, convencidos de que tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un poeta de su magnitud. Los jueves toca salir para hacer la compra. Camino de la carnicería de la tercera generación de Modesto, me detengo ante el rótulo de la tertulia del Café Pombo, en la que Ramón Gómez de la Serna diserta con sus ismos y greguerías ante sus colegas literarios. La sensación que ofrece la calle solitaria es similar a la que sintió el poeta cuando, exiliado en Buenos Aires, vio desaparecer la tertulia y el café, confinados por los detractores de su periodismo de vanguardia. Enfilo hacia los jardines del doctor Gregorio Marañón y a través de la calle André Bilbé, la mascarilla me dificulta aún más la correcta pronunciación de este escritor parisino que tuvo en nuestro pueblo como última morada, perdido entre las encinas de la Mocheta, y que en su último libro,
escrito en las dependencias de los condes de Aguilar, dejó plasmado su admiración y cariño hacia Paradas, dedicándole algún capítulo lleno de romanticismo bajo una serenata sin guitarra. Llegando a la plazoleta de Juan Ramón Jiménez, se echa en falta la comidilla de Platero, sus niños que no salen a la plaza para jugar con él, y el burrito, harto de confinamiento, lanza algún que otro rebuzno reivindicativo al tiempo que su menudo cuerpo de algodón se va tornando duro como el cristal azabache de sus ojos. Desde la plaza del otrora Premio Nobel de Literatura se divisa más estrecha aún si cabe la calle Hermanos Machado. Manuel, el de los cantares andaluces, y Antonio con sus proverbios y cantares aunan esfuerzos para seguir los pasos de la Lola, encaminándose a los puertos, dejando a Paradas inmensamente sola. En la barriada del Parronal, cerrados sus bares y sus plazas, el portuense Rafael Alberti traslada el pensamiento a la Roma del exilio, recordando los granitos del salinar de su querido puerto, sintiéndose de nuevo marinero en tierra. Muy cerquita de Rafael, tanto que puede escuchar sus lamentos, Fernando Villalón, garrocha en ristre, deambula por la ancha dehesa, y desde su atalaya tan solo acierta ver en el lejano horizonte a los toros de Guisando, señal inequívoca de que se perdieron tanto el torito del palo, el berrendo, como las marismas y la ilusión de sus toros de ojos verdes. En el lugar donde antiguamente se asentaban los terrenos del Berraco, luce tan humilde como verdadero uno de esos poetas que nacieron con la redondilla y la copla bajo el brazo, y componiendo sentencias populares con la 10ª como estrofa, recuerda que Paradas es tierra de poetas. Manuel Núñez es un claro ejemplo. A su lado, ya era hora, la única mujer relacionada con las letras y el derecho en nuestro callejero, Clara Campoamor, la misma que reivindicó y consiguió que la mujer pudiera votar, y la misma que luchó toda su vida por erradicar la diferencia de sexos en el empleo y en la sociedad, dignificando el papel de la mujer. Lucha que aún sigue activa por la igualdad de género, aunque aún faltan más nombres de mujer en las esquinas de nuestras calles. En la calle Morón, el doctor Pío Baroja, que dejó la medicina por su verdadera pasión, que es la literatura, se destoca de su negra boina y la ondea el viento en dirección norte, saludando a su colega Azorín, perdido en la calle Sevilla, al pie de la rotonda de la charca, donde los antiguos paredones de la Huerta Vieja soportan estoicamente la soledad y el silencio, con Venceslao Fernández Flores y Jardiel Poncela como testigos. Cambiando de tercio, dirige su brindis hacia el tendido este, donde Ángel Ganivet, que ha visto perderse la lechuza, el tejar, las fábricas, las mujeres de la cooperativa y a los marcos cortando la ferralla, devuelve el saludo al donostierra y al alicantino en su condición de precursor de una generación, la del 98, que tanta gloria dio a la novelística española. Asentada en las antiguas eras de Maladicha, otra barriada de poetas, en esta ocasión todos sevillanos, se alza al cielo paradeño para seguir llenando de gloria nuestras alforjas literarias. Fernando de Herrera, el divino, anclado en el siglo de oro, Francisco de Rioja, el poeta de las flores y los sonetos amorosos, Romero Murube, al que han quitado Sevilla de los labios, Adriano del Valle, correligionario de la generación del 27, entregado a la soledad de un mundo sin tranvías y sin pasajeros, y Javier Salvago, único poeta en carne y hueso de nuestro callejero, sentado junto al libro de su plaza, ya curtido en 1000 batallas, aceptando con su tono irónico y a veces triste su propia premonición de confinamiento, un solitario que vive con una mujer y un hijo. La Plaza del Pilar también impresiona, tanto por su historia como por su soledad, y en la que solo rompe la monotonía el chorro centenario de su fuente. No sé qué podrá sentir el poeta Pérez Barrera, abanderado del defensor de Paradas y primer cronista oficial de la villa, al verse desposeído hasta del rótulo de su calle que debería adornar el recinto ferial, pero no aparece por ninguna parte. Finalmente, por los últimos confines de nuestro pueblo, en plena barriada de la Libertad, qué ironía, Miguel Hernández observa desconsolado que hasta el rayo puede permanecer prisionero en la jaula, al tiempo que repite uno de sus más tristes versos: tanto penar para morirse uno. Concluido el periplo por mi pensamiento,
Vuelvo a la lectura y mi corazón siente la herida de esas nanas de la cebolla, nanas de la opresión y el cautiverio, nanas de la desigualdad y la intolerancia, nanas del maltrato, nanas del genocidio, nanas de la desesperación y la impotencia, nanas de la ruindad y la tiranía, pero nanas del amor más grande y profundo que jamás se haya reflejado en ninguna estrofa poética. Que suene de nuevo la voz del arado y de la tierra para hacer un llamamiento reclamando la libertad de los poetas. Esos, como diría Gabriel Celaya, que toman partido hasta mancharse. Esos a los que basta una sugerencia del de Orihuela para ponerse manos a la obra. A las saladas almas de la rosa, del almendro de nata os requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañeros del alma, compañeros. Añoranzas, seguirillas de los puertos y Jerez. El castillo de la Huerta Vieja al suelo cayó, ya le arrancaron los recuerdos moros a tu corazón. Se murió el Calvario, también la estación y los pajares contemplando en las eras la trilla y el sol. Aquella camioneta oscura de Paco el cochero se fue perdiendo en el paso del tiempo con sus viajeros. Se fueron del habla la L y la Z, como se fueron las vivencias mías por la Revaleta. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo acto cultural de los que ayudan a seguir llenando el tesoro de los valores paradeños. Mil gracias a estas criaturas tan entrañables como son Fátima, Carla, Julieta y Héctor Máximo por el cariño derrochado en esa presentación amable y sincera que ya quisieran para sí muchos autores más famosos y distinguidos. Antes de continuar, quiero agradecer al Ayuntamiento el que haya permitido incluir mi nombre en estas jornadas de cultura Villa de Paradas, una pequeña localidad de la campiña sevillana que aglutina los suficientes valores heredados para poder presumir de leyenda, historia e intrahistoria que la hacen diferente a las demás. Su habla, sus tradiciones, su laboriosidad, su afán de superación la hicieron pasar en poco más de un siglo de un lugar sin términos y sin linderos a una villa con ordenanzas cuyo casco urbano se encuentra rodeado por más de 11.000 hectáreas, producto del esfuerzo, habilidad e ingenio de sus habitantes. Siempre se habló de Paradas como un pueblo culto y rico, así lo recordaba Fernando Villalón en su poemario de la Baja Andalucía, y en 4 jornadas justas entre Morón y Paradas, que son tierras de campiña por donde corre la Plata. Rico como resultado de las transacciones ganaderas y de la habilidad para ciertos cultivos como el del maíz, en los que se desempeñaban como auténticos maestros. Y vuelvo a insistir, culto en todos los sentidos de la palabra, por su adición al aprendizaje, por su innata sabiduría popular, por su inteligencia, por su apego a las letras y por su espíritu de superación. Por eso, y por su manera de ser, que me precie conocer como la palma de mi mano, soy un enamorado de Paradas. Me encanta hablar de Paradas, mostrar la grandeza de su presente y de su pasado, recrearme en la sensibilidad de sus escritores y poetas, pasear por sus calles y saludar al legado artístico de nuestras esquinas, donde permanecen desde hace más de medio siglo los nombres de las calles Largas, Olivares, Huertas, Lagunas, Cantareros, Santa Cruz, Carrera, así como las calles de Nuevo Cuño, Velázquez, Turina, Ganivet, Maestro Castejón, Albeni, Venceslao Fernández Flores, Jardiel Poncela, Ramón Gómez de la Serna, Granados, Juan Ramón Jiménez, Anglada Camarasa, Benjamín Palencia, Hermanos Machado, Andrés Segovia, Azorín, Zuloaga, Andrés Bilbé, Juan Miró, Manuel de Falla, Romero de Torres. Empeño del fallecido alcalde don José Gómez Salvago
para que sus calles no sufrieran la manipulación a la que fueron sometidas por los distintos estamentos políticos, según la ideología de cada uno, a principios del siglo XX. Gestos que aplaudieron e imitaron otros alcaldes de nuestro tiempo para inmortalizar a los Lorca, Cernuda, Aleixandre, Bécquer, Góngora, Antonio Machado, Alberti, Manuel Núñez, Ángel Salvago, Clara Campoamor, Maestros Rojas, Miguel Hernández, Javier Salvago, Romero Urube, Fernando de Herrera, Adriano del Valle, Francisco de Rioja, Dalí, Picasso, Blas Infante, Misionero Juan Benjumea y nombres de toreros, cantaores, lugares opagos y cereales. Fue en plena pandemia, la conocida como el COVID-19, cuando me animé a escribir los comentarios del vídeo que acabamos de reproducir y que quise titular El confinamiento de los poetas. Fue comentárselo a otro de los artistas que tiene parada, Chema Ternero, y al día siguiente se presentó y me dijo: a ver qué te parece esto. En 24 horas había hecho un montaje que me dejó sin palabras por su rapidez y eficacia, y con 4 retoques dejó el vídeo listo para exponerle, por lo que le quedé enormemente agradecido. El título hace referencia a la situación en la que veía a los poetas de mi barriada, que se encontraban también relegados al silencio y a la soledad sin conocer la causa de ese repentino abandono al que tuvieron sometidos durante algo más de un año. Pero pasado ese tiempo, volvieron a la normalidad. En cambio, existen otros poetas que siguen confinados, condenados al olvido por las nuevas generaciones y que en su inmensa mayoría nunca alcanzarán la gloria, ni figurarán en las esquinas de sus calles. Son los poetas de mi pueblo, y al decir poetas me estoy refiriendo a sus escritores, pintores, músicos, investigadores, artistas, pregoneros, presentadores. Solo la historia local conservará en su memoria a todos y cada uno de ellos. Los menos saltaron la talanquera y hoy viven reconocidos en la capital. Los más se sustentan únicamente con amar a su pueblo y tener la satisfacción de haberle cantado, aunque sea una sola vez. Hoy es hora de recordar a cada uno de ellos, tanto los que vieron la luz primera en sus confines, como los que, movidos por el apego, sintieron y sienten a Paradas como algo propio, contribuyendo a engrandecer su legado cultural e histórico. Y lo haré sin despertarlo de su reposo y respetando su anonimato, aunque ellos sabrán de quiénes estoy hablando. Así, dando cumplimiento al programa propuesto por el área de Cultura, os hablaré sobre el apego de quienes amaron y aman a Paradas. Generalmente, en lo que concierne al género humano, existen una serie de circunstancias y factores inherentes que condicionan la vida y el desarrollo personal del individuo. Circunstancias, por otra parte, que no hemos elegido y a las que, sin embargo, estamos intrínsecamente unidos por vínculos afectivos, culturales, históricos y geográficos. La familia, el físico y el lugar de nacimiento, aspectos tan trascendentales en la configuración de nuestra idiosincrasia, son un claro ejemplo de ello. Centrándonos en el lugar de nacimiento, que es el tema que pretendo resaltar, hay que decir que el hecho de pertenecer a un lugar determinado va a marcar de manera definitiva nuestra manera de ser. Nacer en un lugar de costa puede propiciar el desarrollo del sentimiento marinero y la predisposición a faenar en la mar. Nacer en barrios marginales puede convertir a ciertas personas en víctimas propiciatorias de una colectividad supuestamente abocada a delinquir para satisfacer necesidades primarias. Por otra parte, nacer en una zona de clase alta ofrecerá más alternativas de bienestar y poder adquisitivo. Luego, que duda cabe, el resultado no siempre se corresponde con la lógica y puede que las mejores o peores expectativas deparen resultados contradictorios, acabando con los consabidos tópicos de la presunción, el etiquetado, prejuicios y estigmas, dado que la mayoría de los casos influye poderosamente la determinación de las personas, esas que se implican y luchan por la mejora de su entorno sociocultural, las que se identifican con su comunidad y, lejos de avergonzarse y renegar de ella, permanecen junto a su tierra con todas las consecuencias. Uno de los condicionantes que interviene en este último proceso es el apego. Recordemos la reflexión del poeta Antonio Machado al respecto. Sabemos que la patria no es una finca heredada de nuestros abuelos,
sino algo que se hace constantemente y se conserva solo por la cultura y el trabajo. Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra, que no basta vivir sobre él, sino para él, que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria, sino una tierra estéril que tanto puede ser nuestra como de los buitres y las águilas que sobre ella se ciernen. Ese sentimiento de patria como pertenencia a un lugar mediante vínculos emocionales, positivos y negativos e históricos, se concreta de forma más clara en la colectividad de nacimiento, en la patria chica, tu pueblo, tu barrio, tu calle, tu gente, a la que te unen multitud de vivencias y relaciones de complicidad. No es lo mismo contemplar un lugar y enamorarte de él por su exquisita belleza que haber correteado y jugado todos sus rincones, habiéndote roto las rodillas y la frente, saltando y atagarrando paerillas y árboles, lavándote las heridas en los desaparecidos arroyos o en la fuente del Pilar, disfrutando sin tráfico rodado que lo impidiera, sin conocer la prisa ni el agobio de los deberes escolares, gozando del día a día, sin pensar en el mañana que tan lejos se nos quedaba. No se trata de menospreciar el progreso, del que todos nos beneficiamos diariamente, sería absurdo, ni de los recursos imprescindibles que nos ofrece la tecnología actual. Lo que ocurre es que cuando desconocías la existencia de la fontana de Trevis, la Torre Eiffel o las ruinas itálicas, por ejemplo, te conformabas y deleitabas con la fuente del Cañuelo o la Panocha, con la torre de la iglesia y su majestuoso campanario, o correteando sin costo alguno las barrancas del Pilar y la Lechuza. Y sin conocer la Gruta de las Maravillas, alucinábamos visitando la cueva de María la Tonta, la casilla de Turutu o las alcantarillas de la calle Ganivet, el pozo del Calvario o la tubería semitransitable desde la margen izquierda de la plaza del Pilar hasta la vertiente de aguas residuales sobre las mismas barrancas. Apego que también sintieron todos aquellos que amaron y aman a Parada y que la historia recordará como los verdaderos artífices de mi pueblo, aquellos que lo cantaron, lo pintaron, lo piropearon y difundieron su cultura y sus tradiciones. También, ¿por qué no?, quienes los reprendieron y riñeron cuando la ocasión los requirió. El poeta local siente una necesidad de manifestar sus emociones y utiliza la rima como el cantador lo hace con la soleá o el torero con la media verónica. Y no le importa si lo puramente local trasciende o no trasciende, o si la letra se torna amarilla sobre el papel y pierde caracteres sin haber traspasado los 4 cantillos más inmediatos. Esa es la sencillez que engrandece a los que cantan a Parada, un pueblo efectivamente de poetas y artistas, que hay que saber buscarlos en los lugares más recónditos. Así, en cualquier rincón encontraremos a algún paradeño declarándole el amor a su pueblo. Porque a Parada la amaron quienes anónimamente dejaron sus coplillas más sublimes para un recuerdo que se me antoja repleto de cánticos celestiales y de esperanza, quienes resaltaron sus primeras glorias, preámbulo de la historia de nuestra edad moderna, y quienes un siglo y medio después, a través del defensor de Parada, nos enseñaron a leer las páginas socioculturales de un periódico que desde sus orígenes sería enseña del espíritu activo e inconformista del paradeño. A Parada es la amó quien al pie de la besana cantaba las fatigas del pobre maicero, que a lomos de su molilla observaba cómo su amado predio gemía impaciente, esperando enjugar las lágrimas de cuantas nubes se arremolinaban sobre sus confines, y quien de la comidilla popular compuso sentenciosas décimas cargadas de sencillez y hondura, suficientes para retener la fotografía costumbrista a principios del siglo, a la vez que nos conmueve cuando entona su particular llanto por la muerte del padre Barea. Y también quien, sin tener la posibilidad de contemplarlo, pues la luz abandonó párvulamente a sus ojos, redobla el esfuerzo y, picoteando la pauta con el buril de su imaginación, abre de par en par la escotilla literaria del Parada de los años 30, motivando a cuantos jóvenes se acercaban y orquestando los distintos géneros literarios al compás de guitarras y laúdes. Y ese viejo herrador de los que, como Manuel Torres, llevaba la cultura en la sangre, que sin dejar el monótono tintirreneo del establo, miraba por encima de sus minúsculas gafas para observar primero y relatar después, de manera magistral, su filosofía particular de la vida y de su gente.
o aquellos que a través del ingenio de sus coplillas desnudaban a paradas de febrero en febrero y alternando la realidad con la picaresca componían una crónica popular llena de encanto al tiempo que animaban en la puja del porche la subasta más genuina y paradeña a favor de las ánimas benditas. Ama a mi pueblo quien se entrega al estudio y origen de nuestra saeta al tiempo que nos adentra en nuestros rincones a través de la cámara fotográfica y con una precisión magistral retrata a paradas en blanco y negro perpetuando el Calvario, la estación, la antigua feria, la romería y las tradiciones paradeñas. A mi pueblo lo ama quien aquí primero, en la capital después y aquí de nuevo hace de sus versos el alimento diario, sustentándose de las rimas para defender con la pluma lo que a veces callamos, mientras que con su amor de madre asiste a los alumbramientos de las paradeñas con la misma facilidad con la que compone un cerventecio o una lira y adorna sus octogenarias sienes con una corona de lindos sonetos. Y también quien in memoriam llora la desaparición del Calvario, que no pudo resistirse a la piqueta de la modernización y llena de emoción nuestras pupilas al leer el título de uno de sus primeros trabajos, Paradas, mi pueblo bonito. O quien desde la tercera edad, llegado tras andar y desandar caminos y veredas en busca del sustento familiar, sigue enarbolando la redondilla y la copla para mantener vivos los sentimientos, venturas y desventuras del jornalero del campo. A mi pueblo lo ama quien después de vestirlo de limpio y marcharse con sus ingleses y otros temas, vuelve para desandar el camino de la estación esperando la ansiada carta en el tren de las 6 que nunca llega mientras sus poros siguen rezumando admiración y respeto a su pueblo del alma. O quien en sus miradas al ayer derrama anécdotas y vivencias de la gente de nuestra pasada y reciente historia, glosa y desempolva a paradeños ilustres a punto de caer en el olvido, o les habla de mi pueblo a los franceses con Antonio Machado como testigo. Y quien nos lleva de paseo por su siempre calle larga, con la beata, el charlatán de la plaza, el sereno o el repartidor del agua, y asomado a su balcón al porche, se emociona recordando los viejos molinos, la puja, la romería de la Virgen de los Remedios, y no deja de mostrar su deseo de que suene paradas en las coplas. También ama a mi pueblo esa paradeña que, aun viviendo a la sombra de la Giralda, rechaza el moderno mundo del metraquilato y espera ansiosa la primera oportunidad para visitar de nuevo a su pueblo y pasear por una calle cualquiera y oler a pan y a tierra y ver dulces colores en el cielo allá donde despiertan las estrellas. Y los buscadores de fuentes populares que con aires malandrines destapan caudales desaparecidos, suspirando la liberación del sotillo para que fluyan nuevos arroyos de la copla literaria. A paradas la aman esos que se emocionan ante su Virgen cuando el naranjo está en flor, cofrades, poetas y pregoneros con cuyos versos tejen un blanco pañuelo para María Santísima, mientras el saetero espera la voz del capataz, pararla ahí para desgarrar los ayes y grilleros que lloran la muerte del Redentor a su paso por Parada, así como aquellos que cargados de cariño y anécdotas glosaron su Navidad y su Feria de Mayo. Y la ama quien, teniendo el mejor utilitario para la poesía, se baja para recorrer a pie sus rincones, sus calles y sus plazas, saludando a los personajes más genuinos y dispares, y a su vuelta a casa, cual Ulises, observa que aún sigue de piedra aquella casa de campo con el arpa empolvada en su interior, esperando a su mano diestra para que siga arrancando las notas del pasado antes que se difuminen entre el humo de la vida. El mismo que hoy nos emociona cuando, plantado ante la antigua casa del teléfono, nos dice: aquí nací, este es mi pueblo, esta es mi casa. Y esos otros que desde la emigración alimentan la esperanza del retorno definitivo, al tiempo que de sus inagotables plumas brotan sentimientos con olor a cal, a mañanas de trigo, a tardes de siesta, a noches de invierno y a madrugadas de pan tierno y recién hecho. Y quien se apena al ver que los jardines están solos, sin ese manto alado de plumas entre sus zapatos, y al que no queda sino esperar a que algún día vuelvan sus palomas con sus ramitas de olivo, pregonando a aletazos que se ha hecho la paz, mientras van completándose todos los perdaños de sus estrellas en espera hasta llegar a su último poema.
Ama a mi pueblo quien se despereza en la infancia y nos recuerda historias de chupasangres o reverdece viejos ecos callejeros, repasando aquellos pregones antiguos y reivindica el protagonismo pasado de la Fuente de la Panocha, la Pastora o el Cante por Derecho de Miguel Vargas, mientras aguarda a que llegue otra vez septiembre para llenar nuestras pupilas del lirismo otoñal que reverdece cada año. Y aquel que dedica a todos los actores del pueblo su cantar de cada primavera y desde el umbral del recuerdo homenajea a esos hombres y mujeres del campo que en la mayoría de los casos obligados lo dieron todo por su trabajo. Aquel que nos muestra el espejo de la risa y entre todas las emociones elige el aire enamorado de una carita dormida. Y dan señales de amor a mi pueblo quienes, hermanados en sangre y afición durante más de 40 años sin desfallecer, han llenado de contenido musical las misas de 11 primero y las de 12 después, haciendo más amenas las homilías para nuestros niños y niñas con unos sencillos acordes de guitarra introduciendo y acompañando los cantes de la Santa Misa. También aquellos profesionales y amantes de la enseñanza empeñados en abrir la página literaria de cuantos adultos y mayores no encontraron en su día el disfrute de un buen libro, proporcionándoles de manera altruista herramientas atractivas y elementales a través de sus talleres de lectura comprensiva. Y quien, aventando los datos históricos que duermen bajo el polvo de los libros capitulares, nos acerca a los orígenes de la Carta Puebla, del privilegio de Villajo y nos ofrece la historia más antigua jamás contada. A mi pueblo lo ama quien a través del docto pincel ha paseado su nombre por las ramblas de Capuchino, los Andes, Manhattan, La Pampa, los bosques del Amazonas, la Torre Eiffel, Estrasburgo, Múnich, hasta que una muerte prematura y obstinada se cruzó en su camino, aunque sin poder evitar que su realismo mágico y sus sueños llenaran de pasión y sensibilidad los corazones de medio mundo y los de la totalidad de los paradeños. A mi pueblo lo aman los investigadores de su historia del arte, desvelando continuamente datos de su iconografía religiosa, cofrade y taurina, al tiempo que ilumina con sus publicaciones, tanto en libros como en revistas de feria, diversos personajes paradeños que forman parte de nuestra historia remota y reciente. Y aquel que se compromete y se implica con el movimiento cultural y flamenco de nuestro pueblo, glosando a sus gentes con un estilo cultivado y fresco, retratándolos a corazón abierto, de frente y de perfil, mientras abre chiqueros de poetas y mayorales que cabalgan desde las marismas a nuestra campiña entre centauros de pena. Y todos aquellos que a través del tiempo reflejaron en diversas grabaciones discográficas su sentir paradeño y a quienes dieron vida y contenido a las diferentes publicaciones locales y escolares con colaboraciones literarias llenas de nostalgia y cargadas de futuro. A mi pueblo lo ama quien, recogiendo la esencia poética del cardo y el espino de labios de su propio padre, nos la devuelve más curta y refinada para cantar a su pueblo y a la vida, en cuyos versos subyacen principios fundamentales como igualdad, justicia, libertad, con continuo viaje de ida y vuelta a la infancia y al recuerdo. A Paradas la aman quienes se esfuerzan en emitir nuevas publicaciones para ampliar la lista de nuestros autores, y a la sombra de Maladicha, el Cañuelo o la Picota fluyen pensamientos de tinta allá donde la tristeza no cierra ni los domingos, los relatos que con su alma de pasión y erotismo nos van matando suavemente hasta acabar con la mala hierba, y esos cánticos azules que se aferran al amor entre la rudeza del esparto y la suavidad del terciopelo. También los gestores de cultura que, amparándose en la animación sociocultural, abren caminos a nuestra historia y nuestras costumbres, programando y coordinando una amplia gama de actividades para que todos podamos disfrutarlos en cualquier época del año, trabajando un día, un mes, un año, una década, una vida, circunstancias que en el decir de Bertolt Brecht se convierten en personas casi imprescindibles para nuestro pueblo. Y por último, quienes llegados de afuera se identificaron con esta tierra que los vio ejercer su profesión y les dio su cariño, al que respondieron con entusiasmo y nobleza, bien en la formación escolar de futuros espíritus literarios, bien aclarando el ojo de nuestra remota historia desde los tiempos mitológicos de Lusitano y Caupona, bien acercándonos un poco a los orígenes de nuestro santo patrón y desvelando ocultas trabajaderas de las antiguas cofradías de Parada, y quien a golpes de soleares y seguirillas cambia el cortijo de los almendrillos por los escenarios flamencos de toda España, convirtiéndose en el mejor embajador de nuestro pueblo de Paradas.
o quien elige para el descanso definitivo la primavera paradeña a la que en una serenata sin guitarra dedica sus últimos pensamientos entre la profusión de hortensias y geranios que en las mañanas de mayo asoman por su ventana en la dehesa de la Mocheta. Así cantaban y cantan los poetas de Paradas. Así amaban y aman los poetas de Paradas. Así lo recordará la historia y así he querido dejar constancia de su sencillez y su grandeza. Y cuando pase el tiempo, si el polvo intenta silenciarlo, alzaré mi voz de entre los vivos o los muertos y sintiendo la paz de sus rincones, seguiré cantando a los poetas de mi pueblo. Muchas gracias. Gracias. Señor alcalde Rafael Cobano Navarrete, señor concejal de Cultura Francisco Javier Jiménez Morilla, autoridades locales, coordinadora de la jornada, nuestra querida Montse Vera González, estimados ponentes, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos a la segunda jornada de Cultura, Villaparadas, organizada por nuestro ayuntamiento. Decía Borges que somos nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y si hay alguien que ha sabido recoger los fragmentos de la memoria para convertirlos en historia, es la persona que hoy tengo el honor de presentar. Cuando uno tiene la suerte de cruzarse con ciertas personas en la vida, no puede más que agradecer. Y si además el destino te da la oportunidad de seguir compartiendo camino con ellas, el agradecimiento se convierte en admiración. Hoy estoy aquí, no solo como presentadora, sino como alguien que ha crecido, aprendido y vivido momentos inolvidables junto a Pepe Galindo. Pepe nació el 26 de marzo de 1960, en Parada, en un lugar donde las calles guardan secretos y las plazas han sido testigos de generaciones que han crecido entre juegos y sueños. Su infancia transcurrió entre la calle Nueva y la Plazoleta. Desde pequeño encontró en la escuela un lugar donde descubrir el mundo, viéndose influenciado por aquellos maestros que sin saberlo sembraron en él la semilla de su vocación. Y así, aquel niño que miraba con admiración a sus profesores acabó convirtiéndose en uno de ellos. En uno de esos maestros que dejan huella, en uno de esos que no solo enseñan, sino que transforman. Porque para Pepe, ser maestro no fue solo una profesión, sino una lección de vida. 4 décadas dedicadas a la educación le enseñaron que, si bien él dio mucho por sus alumnos, ellos le devolvieron aún más. Tras recorrer distintos destinos como maestro, encontró en la Sierra de Cádiz, en un pequeño rincón llamado El Gastor, un lugar que dio tanto como él ofreció. Más tarde, en el año 2000, llegó a La Glorieta, iniciando allí una de sus mejores etapas, destacando sus 15 años como responsable de la biblioteca escolar del Colegio Miguel Rueda, un lugar lleno de magia e inspiración para cada niño. Pepe ha sido partícipe de múltiples festejos, como la exaltación de la saeta en el año 2003, glosa de la Navidad en el año 2010 y llegó incluso a participar en distintas publicaciones de la revista Unicornio de Araal, así como en distintas revistas y boletines de Feria y Semana Santa, sin pasar por alto algunos de sus premios, como nombrarlo ganador del concurso de fotografía Ciudad de Algodonales o ser el ganador local al certamen de declaraciones de amor. Pero si hay algo que ha acompañado a Pepe siempre a lo largo de su vida, además de la enseñanza, es su amor por las palabras, las que se leen, las que se escriben. Y si hablamos de palabras, no podemos olvidar aquellas que se interpretan, porque si hay algo que define a Pepe, es su pasión por el teatro. 30 años dirigiendo grupos teatrales, tanto infantiles como adultos. No por reconocimiento, no por ambición, sino simplemente porque encontró en el teatro, o más bien en Tatachín, un hogar. Grupo en el que hemos tenido la gran suerte de poder llevar algunas de nuestras obras a las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Recuerdos que permanecerán siempre en cada uno de nosotros. Y aquí es precisamente donde nuestros caminos forjaron. Conocí a Pepe cuando apenas era una niña, en aquellas aulas donde la enseñanza iba más allá de los libros,
donde el teatro no era solo un escenario, sino una forma de vida. Él nos enseñó a proyectar la voz, pero sobre todo a proyectarnos como personas. Nos enseñó a pisar fuerte sobre las tablas, pero también a hacerlo en la vida. Nos mostró que las historias no solo se leen o se escriben, sino que se sienten y se comparten. Hoy, Pepe nos invita a recorrer un nuevo viaje a través de sus palabras. Nos invita a mirar más allá de lo cotidiano, a descubrir la esencia de lo que a veces nos pasa desapercibido. Porque si hay algo que él sabe hacer bien, es dar voz a aquello que merece ser contado. Decía Shakespeare que el mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Y si esto es cierto, entonces hay personas que no solo interpretan su papel, sino que nos hacen enseñar y aprender qué es este guión, a encontrar nuestro lugar en la escena. Y Pepe Galindo es una de estas personas. Porque no solo ha contado historias, no solo ha dirigido obras, no solo ha formado alumnos, nos ha convertido en protagonistas de nuestra propia historia. Y por eso hoy estamos aquí, porque su legado no se mide en años ni en libros, sino en las vidas que ha tocado, en las personas que ha inspirado y en los corazones que ha dejado marcados. Precisamente este talento nos hará hoy disfrutar de esta gran conferencia, Calles de Leyenda, un paseo literario por paradas, desde el siglo de oro hasta la actualidad. Un recorrido único que nos permitirá descubrir rincones y relatos olvidados, guiados por alguien que conoce como poco la historia y la memoria del lugar. Así que, sin más preámbulos, os dejo con alguien que más que enseñarnos a contar historias, nos ha enseñado a formar parte de ellas. Con todos vosotros, Pepe Galindo Vera. Señor alcalde de Paradas, señor concejal de Cultura, autoridades, señora coordinadora de las segundas jornadas de Cultura Villa de Parada, apreciada Monse, señoras y señores, niños y niñas aquí presentes, buenas tardes. Y ya que de escritores, poetas y versos va la cita que nos ha reunido, me van a permitir rescatar momentáneamente la figura de José Agustín Goytisolo y dentro de su obra lírica el poema titulado Palabras para Julia. Unas palabras que hago mías y con las que quiero mostrar mi sentido agradecimiento y mayor aprecio hacia ti, Julia. Siempre recordaré cómo acogiste mi petición para ser quien me presentase en este acto. Con qué ilusión y prontitud, no tuviste ni que pensarlo, me diste tu aprobación. Suele decirse que los maestros, a lo largo de nuestra vida profesional y vocacional, dejamos huella en nuestros alumnos y alumnas, y así debe ser. Pero también hay que decir que sois vosotros los que acabáis dejando en nosotros, los adultos, un rastro indeleble e imborrable, y tú has sido una de ellas. Buena parte de culpa tiene de eso precisamente tus valores humanos, esos que van forjando, como ya es notorio, a una buena persona, noble, comprometida, sensible, de la que siempre me sentiré orgulloso por haber sido tu maestro. Y como tal, a modo de consejo, me permito, para terminar, recordarte solo 3 versos de aquellas palabras que tantas y tantas veces escuchábamos en la singular voz de Paco Ibáñez en nuestras clases de 5º y 6º de primaria. Nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Querida Julia, muchas gracias por tu presentación. En primer lugar, querría felicitar a mis predecesores en estas jornadas de cultura, a Joaquín Ramón Pérez Buzón, a Pablo Parrilla, a Javier Arcenegui y a mi compadre Máximo López, por sus estupendas conferencias y de las que tanto hemos aprendido. Yendo a lo nuestro y a modo de declaración de intenciones, quiero manifestar antes de dar comienzo a mi conferencia que ésta nace y está sustentada en 2 pilares básicos. Uno, el de la vocación docente, que todavía hoy vive en mí. Y otro, el amor por la literatura que desde niño sentí y que me acompaña y me acompañará siempre.
En primer lugar, me gustaría presentar a las personas que me acompañan esta tarde y que son verdaderamente los protagonistas de esta aventura que me dispongo a relataros a continuación. Sus nombres: Irene de la Peña Torres, Beatriz Rodríguez Ortiz, Minerva Cañas Suárez y Jesús Navarro Vascón. Iniciaré mi exposición aclarando que lo que les voy a mostrar no es más que el núcleo embrionario de lo que espero muy pronto constituya el auténtico objeto que desde hace ya algún tiempo nos propusimos y que no es otro que verlo plasmado en las páginas de un libro. Sí, un libro capaz de contener las claves para convertirte primero, querido lector, en un valioso explorador de aquellos escritores que de una u otra forma dejaron su huella en Paradas, y en segundo lugar, sentirte también un orgulloso conocedor de una serie de escritores tanto locales, nacionales como internacionales que dan nombre a nuestras calles y plazas. Para ello me serviré, además de la palabra, de unas cuantas imágenes que ayudarán y facilitarán el discurrir de este maravilloso paseo por nuestro pueblo, Paradas. Sin más dilación, comenzamos. Calles de leyenda, un paseo literario por Paradas. He aquí el título de nuestro deseado libro y cuyo contenido iremos conociendo poco a poco. Sirva este bello azulejo, enmarcado en forja y que se levanta hacia la mitad de la calle Carrera, para recordar una de las páginas más evocadoras y de los días más arraigados y grabados a fuego en la memoria colectiva de todo un pueblo. Con los días de nuestra Feria de Mayo ya encima, y seguro que con los vestidos de gitana ya listos en todas las casas de Paradas y las casetas deseosas de abrir sus puertas, una larga fila de autobuses ocupa prácticamente toda la acera, desde la peluquería de Paco hasta la tienda de Carrión, a la vez que descienden cientos y cientos de paradeños procedentes de Cataluña, especialmente de Barcelona. El reencuentro, créanme, resulta más fácil de recordar, incluso imaginar, que de describir, dadas las emociones que allí se derramaron. ¿Y quién mejor que el poeta de Orihuela para evocarlo, dejándolo grabado en la piedra, donde siempre vivirá, lo mismo que vivirá aquella bendita Feria de Mayo, en los corazones de todos los que allí fuimos ilustres y afortunados testigos? En las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía perdidos desde muy lejos. Permítanme que les presente una de las citas, una que ilustra perfectamente aquello de lo que aquí vamos a tratar. Los nombres de las calles no son aleatorios, sino que reflejan los valores sociales, culturales e históricos de una población. De Daniel Otto Peralías, profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Y una segunda cita, aquella que me permite rescatar del prólogo de Juan Peña, recogido en el último libro de Javier Salvago y que fue presentado en Paradas hace apenas unos meses. De todos los pueblos de su entorno, Paradas era el más pequeño, ese pueblecito, como lo llamaba Javier. Los demás poseían una mayor rimbombancia arquitectónica e histórica. Paradas era el más pequeño, sí, el más modesto, acaso el más pobre, pero tenía por aquellos años lo que no tenían los demás, una opulenta biblioteca. Paradas tenía lo que no tenían los demás, una calle de libros, y eso no lo hacía más grande, pero sí infinito. Fueron muchas y variadas las actividades programadas para la Semana del Libro allá en el Colegio Miguel Rueda. Me referiré a una de ellas, aquella gracias a la cual va a tener sentido el nacimiento de nuestra aventura. Me refiero, como no, a aquellos paseos literarios que desde la biblioteca escolar el equipo de apoyo organizaba de forma tan acertada y en la que participábamos de una u otra forma no únicamente todo el colegio, sino gran parte de la comunidad educativa. Y es que cada vez que llevábamos a cabo la actividad del paseo literario, la opinión tanto del alumnado, profesorado
como del resto de la comunidad educativa que tenía la ocasión de asistir a la misma, era unánime. Había encantado y, por supuesto, habría que repetirla. Así fue como durante uno de los recreos en los que no veía muchas ganas de correr ni de ir de acá para allá, me acerqué a un grupito de alumnos para proponerles algo. Mitad aventura, mitad investigación, acerca no solo de aquellos escritores que siempre eran objeto de estudio en estos paseos literarios a los que antes nos hemos referido. Les indiqué que eran muchas más las calles que contaban en sus esquinas con nombres de insignes literatos que no habían tenido aún un mínimo acercamiento y que podían pasar como auténticos olvidados dentro de las letras españolas y, por tanto, merecían una visita primero y un estudio después con el que conocer esa pequeña intrahistoria que compone todo el paisaje cultural que nuestra localidad ofrece, no solo a sus pobladores, sino a todos los visitantes que transiten por el núcleo urbano. Así que, para llevar a cabo todo este trabajo de investigación por las calles y plazas de nuestro pueblo, pensé que lo ideal sería formar un buen equipo de exploradores, sencillamente el mejor. Explorando la parada literaria, cómo empezar nuestra búsqueda. Dado que no son precisamente pocas las calles y plazas que ostentan en sus esquinas nombres de glorias a las letras, a la literatura, creí oportuno el realizar previamente una clasificación que a la vez sirviera de base para una posterior planificación en cuanto al orden a seguir en nuestras salidas. Empezamos. Siglo de oro literario. Siglos XVI y XVII. Se denomina siglo de oro al periodo que abarca el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII, considerada la etapa más gloriosa de la literatura española. Lo habitual es que la idea de siglo de oro haga referencia al esplendor de la cultura española que se vivió en una época que transcurre entre los dos siglos referidos y que se vio brillantemente reflejado no solo en el campo de las letras, sino en otros igualmente importantes como la música, la pintura o la escritura. Llevada a cabo esta breve pero necesaria introducción aclaratoria, pasamos, pues, al puro terreno, nunca mejor dicho, de la calle. Fernando de Herrera, nacido en Sevilla y apodado El Divino, destacó principalmente por su obra literaria y por revolucionar absolutamente la poesía de su tiempo. La obra de Herrera puede calificarse como una profundización de la de Garcilaso de la Vega. Francisco de Rioja, otro poeta igualmente sevillano y gran amigo del conde duque de Olivares, llegó a conocérsele como el poeta de las flores por las numerosas composiciones líricas que les dedicaba. Junto a estas plantas, el río Guadalquivir también fue objeto de inspiración de sus poemas. Exponente de la escuela sevillana, su poesía derrochaba gran pasión, aunque quedaba expresada de forma refinada y armónica. Luis de Góngora. Si las dos calles anteriores se dan la mano al ser vecinas, esta se encuentra algo alejada y se ubica cercana al centro del pueblo. Además, conduce a un conjunto de calles de parecida estructura y a una plaza, todas ellas bordeadas de naranjos y a donde volveremos más adelante, dada su nomenclatura literaria. Góngora, cordobés, es uno de los poetas más relevantes del siglo XVI. Durante su vida fue asolado por difíciles situaciones económicas. Pocas de sus obras fueron publicadas, pero esto no fue un inconveniente para alcanzar una enorme popularidad. En ellas destaca sobre todo un doble matiz satírico y humorístico. Debido a sus ideas, sufrió la enemistad e incomprensión de muchos, si bien esto no impidió que fuese considerado uno de los autores reconocidos del barroco. Seguimos avanzando y topamos con el romanticismo. En el mundo de la literatura, el romanticismo fue un movimiento cultural que se produjo al final del siglo XVIII, aunque en España no llega a establecerse del todo hasta el siglo XIX. Ya se sabe, aquello de los frutos tardíos. A modo de resumen rápido, se caracteriza por el uso de un nuevo lenguaje de mayor expresividad, donde la imaginación y la fantasía se hacen plenamente presentes, facilitando así que el autor romántico pueda proyectar sus sentimientos, llegando incluso a hacerlo llevado por un claro espíritu de rebeldía. Sus temas nos conducirán desde el amor
al ansiado logro de la felicidad, pasando por la naturaleza, la religión, el culto a la muerte, el pesimismo interior o la atracción por lo nocturno y misterioso, tumbas, cementerios, almas, espíritus. Gustavo Adolfo Bécquer, sevillano, serio, bondadoso, poco expresivo. Su vida se apagó en Toledo, aquejado por una larga enfermedad. No tuvo gran éxito en vida y solo tras su muerte se le reconoció su innegable e impresionante talento. Algunas de sus obras más emblemáticas son Rimas y leyendas, Cartas desde mi celda o El libro de los gorriones. En las rimas son los suyos unos versos sencillos, exentos de gran retórica, lo cual facilita una rápida conexión con ese mundo íntimo del poeta, así con la profundidad de sus sentimientos. En las leyendas se cuentan historias cortas, sencillas y de misterio o fantasía que acaban por atrapar al lector. Algunas de ellas son las tituladas El Miserere, El Monte de las Ánimas o Maese Pérez el organista. Generación del 98. A finales del siglo XIX surge en España un grupo de intelectuales y escritores que defendieron un tipo de literatura más actual y adaptada a los tiempos que se vivían. En el país se estaba viviendo una fuerte crisis social y económica, algo que afectó sobremanera a la sociedad y también a la cultura. Este grupo incluye a escritores tan destacados como Valle Inclán, Unamuno o Antonio Machado. Juntos consiguieron renovar la literatura y apostar por un tipo de creación literaria alejada del preciosismo moderno y más vinculada a la denuncia y a la crítica. Campo. La tarde está muriendo, como un hogar humilde que se apaga. Allá, sobre los montes, quedan algunas brasas, y ese árbol, roto en el camino blanco, hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. ¿Lloras? Entre los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. Azorín. José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo, Azorín, nació en Alicante. Cultivó diversos géneros literarios, entre ellos la novela, el ensayo, la crónica periodística y, en menor medida, el teatro. Pío Baroja nació en San Sebastián, sintió afición por la historia. En 1935 fue admitido en la Real Academia de la Lengua. Su vasta obra, de más de 100 libros, sencilla y antirretórica, se compone fundamentalmente de novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro, lírica y biografía. Ángel Ganivet, un escritor granadino que se ha ganado el título de precursor de la simbología de la generación del 98 por su manifiesta angustia espiritual y su constante incertidumbre, la cual puede verse reflejada en todo cuanto escribió. Pasamos al modernismo, un concepto que denominaba en España un movimiento artístico a finales del siglo XIX y principios del XX. En la literatura castellana, el término modernismo aludió a un movimiento literario que se desarrolló entre 1880 y 1920 y que se caracterizó, entre otras cosas, por su gusto esteticista, refinamiento aristocrático, rebeldía y una profunda renovación estética del lenguaje y de la métrica. Surgió de forma paralela a la de la generación del 98, a finales, como digo, del siglo XIX. En muchos casos, algunos escritores formaban parte de ambos movimientos, como sería el caso, por ejemplo, de Antonio Machado o Ramón María del Valle Inclán. Juan Ramón Jiménez, uno de los poetas más ilustres tanto de su época como de la literatura universal. Nació en Moguer, un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, y falleció en Puerto Rico mientras se encontraba preparándolo todo para su regreso a España, a la que se aseguraba que extrañaba profundamente. Se le considera un incuestionable maestro de la lírica de principios del siglo XX. Manuel Machado nace en Sevilla, hermano mayor de Antonio, José y Francisco. Se le considera un importante poeta del modernismo español. Su obra se caracteriza por presentar de una forma moderna los elementos que dan vida a la cotidianidad andaluza. A través de un lenguaje cuidado, Manuel consiguió abordar motivos populares y convertirlos en elementos identitarios de la poesía española.
Llegamos a la generación del 27, que casi podía llamarse o considerarse otro segundo siglo de oro de las letras. Se denomina generación del 27 a un grupo de poetas y escritores españoles que comenzaron a brillar dentro del panorama literario a partir de 1920. La denominación se asignó a partir del homenaje que algunos de sus miembros rindieron a Luis de Góngora en Sevilla con motivo del tercer centenario de su muerte en diciembre del 27. El sur. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur, tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Fernando Villalón, conde de Miraflores de Los Ángeles, también conocido como el poeta brujo, nace en Sevilla. Criador de toros de ojos verdes, teósofo, ganadero y poeta, fue condiscípulo en el puerto de Santa María de Juan Ramón Jiménez, cuando ambos estudiaban bachillerato. Vivió casi siempre en Andalucía, dedicándose a la agricultura y a la ganadería de reses bravas. Fue un lector compulsivo, pero desordenado, de poesía vieja y nueva, tauromaquia y espiritismo. Las cosas de Fernando, que decía García Lorca. Sus amigos, los miembros de la generación del 27, especialmente Rafael Alberti, admiraban su enorme vitalidad y generosidad. Ese caballero ardiente por las arboledas perdidas, decía el poeta de su amigo. Para la mayoría de los lectores y críticos literarios, Villalón es un auténtico poeta atractivo y colorista, y fandanguero, pero menor. Pero si ahondamos en su literatura, encontramos a un poeta de un canto hermosísimo y de una gran frescura. Se interpreta al hombre en perjuicio de la obra, pero su poesía está llena de mitos, magias y extrañas creencias. Balada del que nunca fue a Granada. Qué lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca vi Granada. Mi cabeza cana, los años perdidos, quiero hallar los viejos, borrados caminos. Nunca fui a Granada. Darle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca vi Granada. ¿Qué gente enemiga puebla sus adarves? ¿Quién los claros ecos libres de sus aires? Nunca fui a Granada. Venid, los que nunca fuiseis a Granada. Hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca entré en Granada. Hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y agua de los patios. Nunca vi Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montaña, por mares y campos, entraré en Granada. Adriano del Valle, hijo de un asturiano afincado en Sevilla, tuvo que abandonar sus estudios a la temprana edad de 16 años para ayudar a su padre en su empresa de fabricación de juguetes. En 1934 se publica su primer libro, Primavera Portátil, pero fue al llegar a Madrid cuando pudo dedicarse por entero a escribir. Es esencialmente un lírico. Su obra, bien extensa, es una obra poética. No obstante, en ocasiones escribe artículos para los periódicos que en el fondo son en realidad poemas en prosa. Vicente Alexandre, autor sevillano, su obra se caracteriza por el uso de la metáfora y se le reconoce como el principal poeta surrealista español. Se dice que su trayectoria se divide en 3 etapas, una primera de poesía pura, con influencia de Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillén, otra de poesía surrealista y una tercera de poesía antropocéntrica. En el año 1977 recibe el premio Nobel con el que se reconoce universalmente su obra y, en cierta manera, la de toda la generación del 27. Las 3 heridas. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Romero Murube,
Nace en Los Palacios, Sevilla. De familia acomodada, su padre, Rafael Romero, era un presidente de la Diputación de Sevilla. Pasó su niñez en cortijos y fincas familiares antes de trasladarse a Sevilla para estudiar el bachillerato. Sombra apasionada, ya es totalmente del estilo del 27 y combina versos, prosas y aforismos. La impronta de Federico García Lorca es visible en su segunda etapa poética, integrada por 7 romances, Canción del amante andaluz, Casida del olvido, Tierra y canción. Sus últimos años los dedicó por entero a la literatura y al embellecimiento de los jardines del Alcázar, donde apadrinó tertulias y vivió rodeado de una corte de refinados poetas e intelectuales. Otros autores del siglo XX. Gregorio Marañón, de origen madrileño, publicó artículos sobre cuestiones sociales y políticas, no descuidando sus inquietudes médicas e investigadoras y realizando largos viajes por España. Dentro de las corrientes culturales e intelectuales se le enmarca en la generación del 14, siendo un defensor de los principios liberales, y destaca su proximidad intelectual a personas como Miguel de Unamuno. Hombre austero, humanista y liberal, está considerado como uno de los más grandes e intelectuales españoles del siglo XX. Pedro Laín Entralgo destacó su estilo literario. Ramón Gómez de la Serna fue un prolífico escritor y periodista vanguardista español. Generalmente ha escrito a la generación del 14 e impulsor del género literario conocido como greguería. Se trata de un género iniciado por él, como un conjunto de apuntes en los que encierra una pirueta conceptual o una metáfora insólita. Suelen ser de varios tipos, chistes, juegos de palabras e incluso también algunos apuntes filosóficos. Blas Infante, aunque con 11 años estudia interno en Archidona, vuelve a Casares para trabajar de escribiente en el juzgado municipal ayudando a su padre. Se matricula por libre en la Facultad de Derecho de Granada, consiguiendo en 2 años su licenciatura. Estudia oposiciones de notario y luego obtiene una plaza en Cantillana. En esta época Blas Infante ingresa en el Ateneo de Sevilla, donde contacta con personalidades del andalucismo cultural. Allí da a conocer El ideal andaluz, su primera obra, y en la que plasma la base ideológica del andalucismo político. Enrique Jardiel Poncela, nacido en Madrid, heredó la profesión periodística de su padre y se dedicó con éxito al campo literario. Tras haber estrenado nuevas obras como Carlo Monte en Montecarlo, Un marido de ida y vuelta, Eloísa está debajo de un almendro, El amor solo dura 2000 metros, o Los ladrones somos gente honrada, el Consejo Superior de Teatro le concede el Premio Nacional de Teatro. Venceslao Fernández Flores nace en La Coruña y ya desde temprana edad se ve involucrado en el mundo de las letras. Y es que tras la muerte de su padre, el aún adolescente Venceslao se vio en la obligación de dejar de lado su formación académica para ponerse a trabajar. Gracias a su novela Volvoreta, Fernández Flores obtuvo el premio del Círculo de Bellas Artes y en 1926 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura. Clara Campoamor, escritora y política que ha pasado a la historia como una de las más importantes defensoras de los derechos de la mujer en España y también una de las responsables de que se lograse el sufragio femenino en nuestro país en el año 1931. En los últimos años, su figura ha cobrado más relevancia que nunca por el avance del feminismo y por la lucha constante de las mujeres para lograr esa igualdad real entre todos sin distinción de sexo. Por eso estamos hablando de una mujer clave en la historia. Me permito citar también en este apartado una terna de autores que en muy diferentes ámbitos dejaron constancia de sus publicaciones y que forman parte de la nomenclatura de nuestro pueblo, como son André Vilevez, Carlos Cano y Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Autores locales. Manuel Núñez, labrador y sencillo hombre de campo, su formación escolar y cultural fue de lo más elemental, enseñanza primaria, leer y escribir. Era una persona de genio tranquilo, amistoso y muy alegre, aficionado a leer, escribir poesía o asistir a actos y reuniones sociales. Simple y honrosamente, un hombre con sentimientos,
y un poeta sensible a la injusticia. Toda su producción está salpicada de cierto lirismo, pero lo genuinamente poético, lo que hace vibrar a los lectores, se encuentra en sus poemas a la muerte. En el plano formal utiliza la estrofa conocida como décima o espinela, creada por Vicente Spinella en el siglo XVI. También usa la redondilla, estrofa de 4 versos octosílabos con rima consonante abrazada. Juan Benjumea, el Sopeao. Hablar de Juan el Sopeao es, entre otras muchas cosas, referirse a su infancia, ajena a la escuela y llena de estrecheces mientras trabajaba en faenas propias de personas adultas. Es evocar la pasión que sentía por los toros, de un ir y venir de plaza en plaza, de percance en percance, soñando con una plaza llena de pañuelos blancos. Y, por supuesto, es agradecer casi toda una vida haciendo el bien a personas necesitadas, aun a costa de perder la suya propia. Javier Salvago, a quien nos honra tenerlo aquí esta tarde, memorialista, aforista, cuentista, novelista, poeta, columnista, guionista. Para destacar en todo eso se necesita no solamente mucho talento, sino una capacidad de trabajo gigantesca. Quizás tengamos en nuestro paisano a todo un loco, un Quijote al que ya la vida y los años vividos le estén llevando por los caminos de Sancho. Escribo para llegar serenamente al silencio, que es el morir, para aprender a callar en paz conmigo, sin miedo, libre al fin. Francisco Pérez Barrera, hombre sobradamente culto en su época, tomó rienda y voz en el sentir de su pueblo. Así, en 1915, se lanza a la comprometida aventura de dirigir un periódico local, El Defensor de Paradas, donde ejerció a la vez de poeta y cronista social. Ha pasado ya más de un siglo y a día de hoy, cuando repaso algunas páginas de periódicos, añoro la excelencia tanto en el fondo como en la forma presentes en aquellas sábanas del siglo pasado. Y qué falta nos hace actualmente su juicio sereno, su orden moral justo por encima de postulados políticos, su ruego sereno y su súplica respetuosa, el tono acertado de su voz, ese con el que quien les habla solicita sea colocado su rótulo en la esquina de la calle que ha de llevar su nombre. Ángel Salvago. Nos encontramos ante todo un hombre que desde una edad muy temprana se vio obligado a luchar contra la adversidad por cuanto la vida coloca en su camino una serie de situaciones muy difíciles de aceptar. Sin embargo, su carácter emprendedor, su inteligencia y un gran espíritu de lucha le hacen salir adelante. Dejando a un lado la faceta personal, destacaba en él su capacidad artística. La pintura y la escritura, aparte de su gran afición por la lectura, le acompañaron casi hasta el final de sus días. Siempre de noche, hasta la madrugada, esa era la hora elegida para estas actividades. Tuvo ocasión de exponer algunos de sus pinturas, acuarelas y óleos en la Casa de la Cultura. Testigo directo de un siglo y de la historia de Paradas, era un apasionado de la cultura y también del pueblo que le vio nacer. De la conjunción de ambos factores surgió un legado extenso de escritos, manuscritos encuadernados, donde dejó constancia de una parte de sus conocimientos, investigaciones, vivencias, fotografías, plasmando costumbres, personajes, juegos infantiles o acontecimientos de diversa índole, como pudieron ser el paso por Paradas del tan venerado jesuita Padre Tarín o Julita Becker, sobrina del insigne poeta sevillano. Igualmente, aportó numerosos documentos y fotografías antiguas a la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Santísima Virgen de los Dolores, como ayer muy bien nos dijeron tanto Pablo como Javier, y que han contribuido notablemente a profundizar en la historia de esta antigua hermandad a quien le une un fuerte vínculo. Otra constante en su vida, junto con el amor a su familia, era su fe, sus valores cristianos y humanos. De aquí una máxima que le definía y a la que constantemente invitaba: siempre que puedas, haz el bien. ¿Cómo me hubiese gustado conocerle y tratado, Ángel? Ya que no pudo ser, permítame que evoque desde aquí su figura con los versos finales de Alma ausente,
aquellos con los que Federico recordará siempre a otro gran hombre. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Y los que vendrán. Es mi deseo terminar esta exposición con un punto y seguido en la seguridad de que a toda esta pléyade de grandes creadores, de ilustres escritores, le seguirán otros más, especialmente de origen local, por cuanto estamos hablando de varias decenas de autores paradeños, como muy bien ha dicho Monse hace un momento, al hablar de más de 40 escritores de los que tenemos en Parada, que bien ya han visto publicados y reconocidos sus textos o se encuentran a la espera de ello. Señoras, señores, a todas las personas que despiertan nuestros sentidos al recordarnos con una placa o con un azulejo su vinculación con Paradas, el apego por sus calles, el amor tanto por su paisaje como por su paisanaje, por la intrahistoria de todo un pueblo, a todos los escritores por sus palabras, a todos los lectores por recrearlas, a todos ustedes por su atención y por vuestra presencia en estas segundas jornadas de cultura Villa de Parada. Muchísimas gracias por su atención. De pie. Un momentito, vamos a hacer una foto de los autores de esta tarde, los conferenciantes, y posteriormente vamos a entregar los diplomas. Para ello, rogamos la presencia también del señor alcalde, don Rafael Cobano, y del concejal de Cultura, Francisco Javier Jiménez Morilla. En la entrega de diplomas nos gustaría que nos acompañasen los autores locales aquí presentes y que sean ellos también, junto a las autoridades, quienes entreguen los diplomas a estos niños y jóvenes que fielmente han asistido a las jornadas de cultura, la segunda jornada de cultura Villa de Parada. Muchas gracias. Y que se me olvida la foto emblemática que vamos a echar de todos los autores, nos vamos a hacer con todos los autores, los de antes y los de ahora. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar y asistir hoy a esta jornada de cultura del Ayuntamiento de Parada que hemos disfrutado tanto el día de ayer como hoy y que podemos concluir que nos han permitido conocer parte de nuestra historia como pueblo gracias a los ponentes que nos han ofrecido sus estudios y conocimientos y, en definitiva, su trabajo. Agradecer a Francisco Javier Jiménez Morilla como concejal de Cultura y Monse Vera como técnica y animadora sociocultural por el cariño que vemos en las presentaciones y el acierto de hacerlas participativas y por sacar la cultura a la calle, en este caso si el tiempo lo permite. Agradecer a los ponentes sus palabras, agradecer a Joaquín Ramón Pérez Buzón, Pablo Parrilla González, Javier Arcenegui Rodrigo, Chema Ternero y Máximo López Jiménez y Pepe Galindo Vera. A los presentadores de ayer y de hoy, Darío Fernández Gallego, Alfonso y Beatriz Suárez Ramírez, Javier y María Arcenegui Florián, Carla Cansino López, Fátima Nasi Arcauí, Héctor Máximo López Vera y Julieta Reina Benjumea. Y por último a Julia del Ojo Peralta. Y a los participantes que acabamos de ver. Irene de la Peña Torres, Beatriz Rodríguez Ortiz, Minerva Caña Suárez y Jesús Navarro Vascón. Quiero agradecer también la presencia de los escritores, como ha dicho Monse y como ha dicho antes también Máximo. No voy a decir quiénes estáis, ahora vais a subir, pero agradecer que estáis hoy aquí, aquellos que habéis venido con un paraguas desde el pueblo o aquellos que venís desde Sevilla, que habéis llegado desde Araal o desde otros puntos, porque habéis venido porque sabéis que vais a echar un buen rato en vuestro pueblo, con vuestra gente, y vais a compartir un chascarrillo con la gente de vuestro pueblo, que es lo que consiste la vida.
La cultura es básica para un pueblo, que debe conocer sus raíces para dar coherencia a los pasos que recorre. Somos un pueblo inquieto, donde la cultura impregna a vecinos y colectivos, donde los actos en esta sala de la Comarcal van llenándola de forma continua de cultura en forma de versos, música, pintura y otras artes. Desde el Ayuntamiento de Parada nos llevamos, tras la jornada, varios encargos, hoy se han escuchado algunos, que iremos afrontando, así como nos llevamos el convencimiento de que seguimos por el acertado camino de apoyar nuestra cultura directamente y colaborando con asociaciones y peñas que llenan de contenido el día a día de Parada. Gracias en especial a Monse Vera por la organización de esta jornada y enhorabuena a todos y continuamos con los actos de la jornada. Muchas gracias. Bueno, lo dicho, rogamos suban nuestros escritores y escritoras que van a participar también en la entrega de diplomas. Tranquilidad. Máximo, ayuda a Lola, ayuda a Lola. Venga, vamos. Joaquín Ramón, Rafa. Es que no veo bien quiénes son los que están. Un aplauso para ellos. Armando está por aquí, que se me escapa. Con las cosas tan bonitas que te ha dicho Máximo de la libertad y la igualdad, no puede faltar, Armando. Vale, en primer lugar, el señor alcalde, ¿no?, va a entregar a Francisco Javier Jiménez Morilla, creo. Ya, pues venga. Ahora toca Montserrat Vera González.
Darío Fernández Gallego, ¿está por aquí? Alfonso Suárez Ramírez. Beatriz Suárez Ramírez. Macarena Ramírez González. ¿Está por ahí, Macarena? Más en el centro. Poneros en el centro porque no os cogen las cámaras, ¿vale? Macarena, Javier, ahí. Un poquito más en el centro, Macarena, es que no... Sí. Y los escritores también. Vale. Javier Arcenegui Florian y María Arcenegui Florian, que lo recoge su padre, Javier Arcenegui Florian. Que también había asistido a las jornadas completas, ¿eh? Vale. Máximo López Jiménez. El diploma tuyo, el alcalde. Carla Cancino. Fátima Nazi, ellas lo recogieron antes. Héctor Máximo López Vera. Julieta Reina Benjumea. Vicente Ferrer López Vera. Julia del Ojo Peralta. No me diga que no está por aquí. Espera. Un momento. Ay. Irene de la Peña Torres. Beatriz Rodríguez Ortiz. Minerva Caña Suárez. Beatriz, vamos por Beatriz. Vale. Jesús Navarro Vascón.
Lorenzo Cortés Rodríguez. Concepción, creo que ella, ¿no? Si no me equivoco. Es que estoy diciendo los nombres de memoria. La compañera de Lorenzo. No quiero. Bueno, lo dejamos ahí. Vale. Bueno, pues, a ver, eran los compañeros del centro de adultos. No sé si me dejó alguien atrás, porque la verdad que lo he ido nombrando de memoria porque los nombres están ahí en los diplomas. Pues nada, bueno, pues agradecemos a todos y a todas vuestra asistencia. Y bueno, quien se quiera quedar, nos vamos a echar ahora una foto. ¿Sí? Perdón, sí, Concepción, pero ella no quiere subir de la corte. Te lo da ahora Pepe Cenizo. Vale. Bueno. Ay, perdón, mi compañero Alfredo. Alfredo. Alfredo Suárez. Y por último, no sé si puedes dejar la cámara grabando, José María, si nos puedes acompañar, que a Lola le hace muchísima ilusión entregarte el diploma. Muchísima. Y bueno, pues nada, ahora ya lo que queda es la foto oficial de los conferenciantes de hoy, los ponentes de hoy, y otra con los presentadores, y luego haremos la foto de grupo de los escritores y escritoras locales junto a las autoridades y la organización.